Hoy por hoy Sevilla. Salomón Achuel. Bueno, 8 minutos para la 1. Saludamos en esta edición de Hoy por Hoy Sevilla a Juan Luis Carrión, que es tesorero del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla. Juan Luis, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, Salomón. Un placer tenerte en el programa, porque siempre a la hora de abordar temas con representantes del Colegio de Administradores, uno tiene la convicción de que hablamos de cosas que a la gente le interesa, porque le afecta de manera no indirecta, muy directa. Estamos hablando de las viviendas, de las casas de la gente, a fin de cuentas. Sí, señor. Lo más cotidiano y permanente y continuo que hay, claro que sí. Para que se hagan una idea, la semana pasada se celebró en el colegio una jornada sobre medidas contra incendios en comunidades de propietarios, especialmente en garajes con vehículos eléctricos, Juan Luis. Sí. Bien, los vecinos, los comuneros en general están preocupados por el asunto de los coches eléctricos, los vehículos eléctricos, la posibilidad de que eso genere mayor riesgo de incendio, mayor peligrosidad, en fin, están un tanto inquietos, ¿no? Entonces la preocupación de la gente se enfoca más bien por un lado, en caso de incendio, cómo evacuar, cómo actuar ante el caso de incendio, y por otro lado, si esos vehículos eléctricos, esos cargadores eléctricos, pueden generar aún un mayor riesgo. Entonces, bueno, pues por un lado, unas pequeñas pinceladas por el cómo actuar simplemente en caso de incendio. Pues cosas muy sencillas que a veces después, por sencilla, a lo mejor se nos olvida, en caso cuando estamos con ese miedo, con ese susto en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, las vías de evacuación jamás en la vida deben ser las azoteas. Una azotea no es una vía de evacuación nunca en la vida. Por ejemplo, no se debe usar nunca un ascensor. Son cosas de sentido común, pero que en ese momento pues a lo mejor no te acuerdas o te asustan. Eso por un lado. Y por otro lado, además, las comunidades están dotadas de protecciones activas, de protecciones pasivas. Léase, pues, ¿qué digo yo? Compartimentar cuartos de contadores, por ejemplo, extintores, bocas de incendio equipadas, etcétera, etcétera. Alumbrado de emergencia, muchas cuestiones que para eso estamos los administradores, para estar encima, recalcarlo y que las comunidades de propietarios pues se lleven adelante. Sobre todo lo que nosotros, muchas veces yo le digo a mis vecinos, pues mire usted, realmente no son inversiones excesivamente costosas para lo que implican, que al final estamos hablando de salvar vidas. Sin duda. Eso es lo que realmente entiendo que nos debe aquí mover y preocupar a todos. No hay debate. Bien. Juan Luis, según un informe de la... Digo por ampliar todo esto aún más, según un informe de la Asociación Empresarial para la Movilidad Eléctrica, los coches eléctricos son 20 veces menos propensos a sufrir incendios que los vehículos de combustión tradicionales. Cierto, así lo avalan y lo amparan distintos tipos de estudios. Entonces, bueno, hay que dar esa tranquilidad al propietario, al comunero. Además de esos estudios que están, bueno, con unas fuentes realmente fidedignas para estas cuestiones, además de eso, nosotros como administradores debemos estar muy pendientes de que se cumpla una serie de requisitos de cuestiones para tranquilidad. Por ejemplo, eso debe tener unas licencias administrativas pertinentes, la gerencia de urbanismo debe estar encima de estas cuestiones, debe asegurarse, ya sea porque la instalación puede ser una instalación comunitaria, digamos una preinstalación en la que después da servicio a todo el que quiera tenerlo, o una instalación particular, privativa. Evidentemente no hay que explicarlo, la de un propietario, la de una persona individual. Y esta se puede asegurar, esta instalación hay que declararla a través del seguro particular, la póliza de hogar, y si fuera el de la comunidad, pues comunicarlo a la entidad aseguradora. De modo y manera que tú tengas ahí una tranquilidad y un respaldo en caso de que se produzca un siniestro. Y por último, o como complemento a todo esto, además hay que hacer saber a la gente que los coches eléctricos, como son baterías de litio, un incendio se propaga. Y entonces se propaga ya sea de un coche eléctrico o de un vehículo de combustión. Entonces, claro, cuando se propaga, pues esa es la peligrosidad. Cuando se propaga, se incrementa todo el riesgo, todo el problema, ¿no? Pero hay que saber que para actuar en un caso de un vehículo eléctrico, hay que actuar de una determinada forma. ¿Por qué? Porque se tarda más en apagar y requiere otro tipo de sistema. Efectivamente, de sistema para su extinción. Para eso están pues dotados los cuerpos de bomberos y los cuerpos necesarios para esas cuestiones, ¿no? Pues hay que dar un poco de esa tranquilidad a la gente, sí, cierto. Y todo esto ocurre y la tranquilidad se genera, pero hay todo este tipo de estudios, todo este tipo de normas que lo que hacen o lo que vienen a implementar es la seguridad y la tranquilidad en la medida
de lo posible. Juan Luis, cambio de tercio. Propongo. A ver. Lleváis tantas cosas. Hablamos mucho en el programa sobre temas de instalación de placas solares, bueno, lo que sí, zonas verdes, todo lo que es sostenibilidad y demás. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Qué percibís vosotros, los vecinos, con respecto a este tipo de inversiones? ¿Qué papel, qué rol jugáis vosotros en todo el tema de la instalación de placas solares y este tipo de cosas, iniciativas que en un momento dado, pues comunidades de vecinos quieran emprender? Bueno, pues las placas solares y todas estas cuestiones están, digámoslo así, de moda. Es un tema que tiene sus historias, tiene sus requisitos y demás, sus acuerdos comunitarios y demás, pero bueno, finalmente las comunidades obtienen un ahorro en este tipo de cuestiones y generan recursos propios, sobre todo en las urbanizaciones modernas, y cada vez se imponen más en estas urbanizaciones también las pequeñas zonas verdes, zonas de esparcimiento, se establecen unos puntos inclusive de reciclaje. Hay puntos de reciclaje concretos para determinadas cuestiones. Le hace, por ejemplo, papel, cartón, no para otras, ¿no? Eso se entiende que no debe estar dentro de una comunidad de propietarios, ¿no? Y bueno, es muy cierto que los propietarios y los comunarios en general están cada vez más concienciados y nos lo demandan cada vez más en las juntas vecinales. Ahí vosotros os ponéis en marcha, lógicamente. Claro, nosotros ponemos, efectivamente, buscamos todos los recursos, las empresas, y se propone a la Junta para su debate, consideración y aprobación en su caso. Es un ejemplo de las cosas que estáis. Casi para finalizar. La figura del administrador de fincas, ¿vale? ¿En qué estáis que muchas veces no parece que estáis? Bueno, a ver, yo podría aquí glosar las bondades de un administrador de fincas. Minuto y medio. Hasta aburrido, ¿no? Pero bueno, en definitiva, tenemos un pequeño decálogo que hacemos llegar también a nuestros comuneros muy rápido, en el que te decimos, bueno, por resumirlo, por no hacerme, pero nosotros somos un poco psicólogos, un poco sociólogos, un poco gestores, mediadores, y no quiero exagerar, pero cerrajeros, fontaneros, grupos de presión, ascensores, que todo tiene una normativa en constante evolución y movimiento, y debemos saber un poco de todo. Evidentemente, pues tenemos que estar preparados. Lo has dicho al principio, una comunidad de propietarios es tu vida, tu patrimonio, lo más importante, y conlleva eso día a día, pues montones de cosas que están en constante... Lo podría pasar a pasiva y decir, ¿en qué se nota cuando no estáis? Pues se nota que no estamos pues a la hora de no cumplir cualquier requisito legal, a la hora de cumplir con normativas, que insisto, que las comunidades de propietarios, los vecinos, normalmente están ajenos y no tienen por qué estar pendientes, para eso estamos nosotros los administradores, pero están sujetas a multitud y a múltiples normativas que deben cumplir. Qué tranquilo se vive sabiendo que estáis vosotros. Muy bien. Juan Luis Carrión, muchas gracias. No, es que es así. Gracias de verdad. Un placer estar aquí. Saludos. Igualmente, gracias. Tesorero del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla. Es que son imprescindibles en nuestras vidas, porque si no estuvieran ellos, ¿qué hacemos? La una, noticias y volvemos.